Vamos a empezar nuestro segundo día con Igor Flores Fernández. Es diplomado en Educación Primaria, licenciado en Psicopedagogía, especialista en Pedagogía Terapéutica y maestro especialista en Audición y Lenguaje. Tiene un máster en Intervención en Dificultades de Aprendizaje y maestro de Educación Primaria, mención Necesidades Educativas Especiales. Ahí es nada, ¿eh? Ha participado en infinidad de formaciones como ponente, siempre relacionado con la inclusión y las adaptaciones. Si queréis seguirle en redes, os recomiendo el blog del PT, en el que podéis encontrar muchos recursos. Como le avala su currículum, es un defensor y enamorado de las adaptaciones. Por lo tanto, no podía faltar hoy aquí con nosotros para impregnarnos con su amplia experiencia. Es un hombre reflexivo, humilde y entregado, que observa, recoge sus datos y se pone la capa de visibilizar las dificultades y se convierte en el máximo abanderado de la inclusión. Un fuerte aplauso para Igor Flores. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Empecé un poco en época de pandemia con esto del confinamiento un poco a desahogarme. Creé un Instagram, el blog del PT, en el que la verdad es que me desahogaba porque si ya es difícil en el día a día, antes de prepandemia, el adaptar a estos chicos y chicas con necesidades educativas, nos quiero contar en época de pandemia y en casa, los padres, las madres, o sea, yo creo que fue un poco ya la gota que colmó el vaso. Yo creo que empecé a utilizar el Instagram para desahogarme, ¿no? Ya que nadie lo decía, pues decir yo cómo me sentía yo y cómo se sentían esas familias, ¿no? Sobre todo las familias. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver un poco aquí? Lo primero es contextualizar un poco el tema de las adaptaciones, ¿no? La ponencia se titula La importancia de la adaptación y voy a intentar hablar de las adaptaciones. Ya vais a ver que va a haber una primera parte un poco general, dónde estamos, por qué hay que hacer las adaptaciones, un poco de historia, no os voy a dar chapa y vais a ver que como nuestros chicos, esta presentación es todo visual, luego lo vais a ver también con Aitor, es todo visual, porque todo lo que sea visual, como nuestros niños y niñas con dislexia, lo que sea visual nos entra mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí he puesto en plan cosas para acordarme, ¿no? A mí lo que me gustaría es que, yo sé que aquí estáis tutores, profesores, profesoras, familias, gente con dislexia. Creo que tuvisteis la suerte de escuchar a un chico fantástico. Y yo creo que vosotros ya estáis muy comprometidos con esto, ¿no? Porque venís aquí un sábado a escucharme a mí y yo creo que ya a vosotros no os tengo que convencer. Pero a mí lo que me gustaría es que salgamos convencidos de que todo este tipo de adaptaciones que hay que hacer en los colegios no es que hay que hacer porque hay que hacer, es porque es un derecho. Y salir convencidos para poder defenderlo contra cualquier persona que dude, por lo menos que dude, ¿de acuerdo? Siempre habrá gente que no quiere hacerlo y esa gente va a ser más difícil. Pero esos que están dudando, a esos hay que traerlos a nuestro equipo. Pero si esta charla no se titulara las jornadas de dislexia, tal, y se titulara cómo hacer que 25 niños en clase se porten bien, esto estaba petado. Estaba petado de profesores. No digo, no quiero echar piedras contra los profesores, y menos contra los que estáis aquí, porque vosotros sois aquí, para mí mismo, los héroes. Pero sí que es cierto que noto eso porque quizás en pandemia, lo hablábamos ayer, ¿no? Que hemos potenciado esos talleres y formaciones tecnológicas, porque así nos lo ha demandado la vida, ¿no? Pero hemos dejado un poco desatendido esto, ¿no? El mundo de las necesidades educativas especiales. Entonces, creo que estamos un poco cojos, ¿eh? Ya estábamos, ya seguimos. Y ahora estamos retomando esto y cosa de la que me alegro un montón. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que a veces nuestros niños y niñas con dislexia se sienten un poco ahí, ¿no? Como Asterix y Obelix estaban en la Galia, ¿no? Que parece que es que todo el mundo les ataca, ¿no? Los primeros, las leyes educativas, que a veces no ayudan. La sociedad, como vais a ver luego, a veces parece que están ahí y que somos nosotros que estamos aquí y mucha más gente, no quiero generalizar, voy a hablar también desde mi experiencia,
Pero sí que es cierto que a veces yo creo que se sienten un poco ahí, ¿no? Que como que todos ponen en tela de juicio, están en el colegio, están en el instituto y esto de las adaptaciones y estas cosas que hay que hacer con ellos, es un trabajo extra. Es como que siempre se ponen en tela de juicio esas cosas, ¿no? Y lo digo porque, a pesar de que la natalidad, estamos en un momento en el que va hacia abajo, yo tengo la sensación de que las necesidades educativas específicas de apoyo educativo como que van hacia arriba, ¿no? O sea, ahí hay algo que no va a la par. Entonces, natalidad baja, pero, sin embargo, chicos y chicas con dislexia, con otros trastornos o patologías, hacia arriba, ¿no? Entonces, es una realidad que tenemos en el aula. Pongo estas tres en el centro de la dislexia. Ya veis que esos son datos que varía un poco, ¿no? Depende del país, depende de la comunidad autónoma. Aquí hablabais, yo estuve trasteando un poco. Se habla pues que puede estar en torno al 12%. Fijaos, 12%, ¿eh? O sea, eso estamos hablando de que tenemos 1 o 2 chicos por aula. Pero 1 o 2 chicos por aula con dislexia, 1 o 2 chicos por aula con TDAH, 1 o 2 chicos por aula con TEA, con trastorno espectro autista. ¿Por qué digo esto o por qué menciono estos 3 colectivos? Porque yo creo que son los colectivos, y bueno, yo creo que lo compartimos aquí y muchas instituciones, son esos trastornos invisibles, ¿no? Es muy fácil el ver a una persona, como lo vais a ver luego, que tenga un rasgo físico que lo defina y que te venga ya el chip ese de le tengo que ayudar. Pero un chico o una chica con dislexia cuesta, ¿no? Porque son chicos con buena capacidad, son chicos que hacen las cosas bien, son chicos que, sobre todo en los primeros cursos, van tirando, tal, pero llega un momento en el que ya el mundo se le viene encima, ¿no? Entonces, yo creo que esto define, ¿no?, un poco lo que vivimos en las aulas, que a veces no nos creemos la dislexia o el TDAH o el TEA, pero porque no la vemos. Entonces a veces pensamos que es un cuento chino. ¿Y por qué? Porque generalmente vemos eso. Imaginaos esos chicos en el colegio, todos los de arriba son, me imagino que conocéis a todos, ¿no? ¿Sí? ¿Falla alguno? Igual el menos desconocido es el que está al lado de Elon Musk. ¿De acuerdo? Bueno, los de arriba son todas personas con dislexia, con diagnóstico de dislexia. Un poco luego sí que hay muchos indicios de que hay personalidades relevantes en la historia, como Albert Einstein, con muchos que han podido tener, ¿no?, por lo que se ha documentado. Pero esos son personas que con un diagnóstico de dislexia y han pasado por el colegio y son triunfadores, Son triunfadores todos ellos. Pero son personas que han pasado por la dislexia, o sea, por el colegio, perdón, y seguramente difícil, porque ellos lo argumentan, ¿no? O sea, no me ayudaban en el colegio, lo pasaba muy mal, se metían conmigo, todos ellos. Entonces, y fijaros, ellos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces lo que cala, lo que oímos en los profesores es esto, en general, o sea, repito, no generalizar y que nadie se sienta ofendido. Perdonad, si yo se siente, pero es yo lo que he visto, lo que sigo viendo, luego comentaré alguna anécdota que tengo, pues gracias a Instagram. Pero la verdad es esta, ¿no? Que la verdad es que te llegan muchos profesores y hay un momento en el que, a ver, yo entiendo que tenemos mucha mochila, ¿no? Y hay veces que te llegan y te dicen, no, es que en casa no la ayudan, es que, bueno, directamente no se creen un poco lo que tienen un problema asociado, que es un problema asociado durante toda su vida y que hay que ayudarle. Entonces, ellos lo que se piensan es que no, que es otra cosa. Es que no hace los deberes, es que no lee en casa, es que no sé qué. Y lo que no entienden es que estos chicos y chicas trabajan más que nadie. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hacen en casa. Pero es que luego muchos de estos chicos salen, van con un pedagogo, con una psicóloga, van a terapia, porque encima no es solo lo curricular, es que al final estos chicos, su nivel de autoestima generalmente está por aquí. Entonces, eso también tienen que trabajarlo. Son chicos que salen del colegio, tienen extraescolares, además van a no sé dónde. Entonces, trabajan más que nadie. Pero eso no lo vemos, porque muchas veces, yo creo que el chip de adaptar también es no adaptar en los ejercicios o los exámenes, sino que muchas veces es, ¿por qué no en los deberes? ¿Por qué no en los deberes? ¿Por qué metemos tanta carga a este colectivo, A este colectivo, digo. O, bueno, se puede meter, sentido común, se puede hacer, pero hay que comprender que a lo mejor no vengan hechos o vengan hechos mal, pero hay que entender su semana lectiva de lunes a viernes, que está a rebosar. Generalmente,
por ello quería contrastar, los chicos que hemos visto antes y estos chicos, cuando vemos esto en un colegio, a todos les salta la pestaña, el chip, y dices, tengo que ayudarle, tengo que hacer algo por ellos. Se creen que hay un problema al verlo, pero con los otros no. Y a pesar de que se les dice que vienen las familias con un diagnóstico, que viene una asociación, la pedagoga de una asociación, la psicóloga de una asociación, que el PT, el orientador, les dice, seguimos con el... no lo tengo, no estoy todavía del todo convencido. Y es la realidad, pero sin embargo con esto sí. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Si os están diciendo familia, profesionales, que hay un problema, ayudarles, igual que ayudamos a estos. Entonces, me sigue costando entender el por qué cuando al final lo único que hacemos es lamentarnos, y de nada sirve, de nada sirve. ¿Qué les ocurre en general al profesorado? Es que tienen muchos miedos, muchas dudas, muchas quejas. Les entiendo, comprenderme, les entiendo. Porque ellos al final lo que tienen es esto, ¿no? Dicen, es que tengo otros 25 en clase y no solo es el niño o niña con dislexia, es que además tengo uno que tiene no sé qué y otro que tiene no sé cuántos y otro que está pasando una mala racha y no tengo tiempo para preparar y además es que tengo reuniones con padres y tengo preparar sesiones online para el que no viene, encima va a venir un chico de Ucrania, encima un montón de cosas, ¿no? Y digo, ya, vale, perfecto, ya te has desahogado. Pero ahora... vamos a ponernos, sentarnos y ver qué cositas podemos hacer por estos chicos y chicas, por cada uno de ellos. Pero no lo hacemos y al final seguimos lamentándonos. Ya están en el colegio, somos profesores, hemos elegido esta profesión, que es preciosa. Pues ya que lo hemos hecho, venga, ¿ahora qué podemos hacer? Pero hay gente que se queda ahí, estancada. Y yo lo veo, que te viene y te dicen, es que mira, es que no sé qué, es que además le he adaptado y es que no sé, y es que, joder, que sí. Que el que tenga anotación no significa que le desaparezcan las dificultades. No. Como vais a ver luego. Al final, el hacer una adaptación es porque ellos parten de una situación de desventaja, están en una situación de desigualdad y se les trata de aupar. Eso no significa que se les ponga a la par, ¿Qué va? Estamos aupándoles. O sea, ellos van a tener... el ejemplo, como me decían a mí, yo estoy operado de los ojos y me decía el doctor... tú eres miope, vas a ser miope siempre. O sea, no vas a ver con una persona que no tiene miopía. Estás operado, ves bien. Pero tu vista no es 100%. ¿De acuerdo? Entonces, estos chicos tienen las adaptaciones, pero las dificultades siguen estando. Entonces, con esas adaptaciones, con esas dificultades, aún así, va a seguir costando. Entonces, de nada sirve el lamentarse. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no vemos lo de las familias. Si conocéis esta carta, va un poco en la línea, buscarla en internet. No la voy a poner, la voy a pasar rápido, Es una carta preciosa, buscarla. Bienvenidos a Holanda. Le preguntan a una madre qué significa el tener una persona con discapacidad, Pero bueno, yo creo que se puede extrapolar a otro tipo de cosas, ¿no? Y hace una comparación entre cuando naces, tienes un niño, vas a Roma, pero tu avión no aterriza en Roma, va a Holanda. Es preciosa, Está aquí. Bueno, voy a dejar la presentación aquí, pues que os la compartís, ¿vale, Belén? ¿Y por qué digo esto? Porque las familias tienen muchos miedos. Y no nos ponemos en su lugar, como profesor, digo, Porque muchas veces a las familias dicen en plan, está en clase, ¿qué hace en clase? ¿Le están adaptando? ¿Sufre en clase? ¿Le cuesta? ¿Entiende lo que le están explicando? ¿Entiende el examen que está haciendo? ¿Entiende que tiene que apuntar en la agenda? ¿Entiende que mañana tiene un examen? ¿Entiende que sí, he apuntado en la agenda, pero que tengo que meter ese libro para estudiar? Son un montón de cosas y muchos miedos que además se suman al... muchas veces, sobre todo cuando se hacen mayores, y en sitios, al final es como que se les señala, ¿no? Y al final hay familias que se sienten como que, se meterán con él. Y eso es una realidad, Es duro decirlo, pero es una realidad, Voy a poner primero los vídeos. Son 3 vídeos. El que más dura 5 minutos. Luego también un poco para despertaros. Pues ya llevo un ratito de chapa. Y al principio cuando le veis, los 3 vais a decir, el Igor se ha equivocado. ¿Qué tiene que ver de los vídeos con esto de la dislexia? Bueno, tiene mucho que ver. No penséis que he patinado, O sea, está elegido a posta este vídeo. Diréis, ¿por qué? Está elegido a posta, ¿por qué?
Bueno, lo primero es porque es precioso. Me encanta, lo pongo siempre. Pero bueno, este es un vídeo súper... A mí lo pongo siempre porque es súper motivador. Pero, ¿qué es lo que quiero transmitir con esto? Habéis visto ese chico pues, con una problemática diferente de lo que es la dislexia, pero lo que quiero ver es lo que hay detrás. Lo que hay detrás. Habéis visto que su vida es adaptaciones. Habéis visto ese fantástico momento en el que esas graduaciones que le dan mucho bombo en Estados Unidos, que se gradúan con birrete y todo. Y entonces, para llegar ahí, lo que ha tenido este chico es muchas adaptaciones, mucha gente comprometida, muchos profesores y profesoras que están detrás y que han creído en que hay una problemática, han creído en que las adaptaciones son reales, son un derecho y son obligatorias, y han confiado en que con eso vamos a tirar adelante. Entonces, ahí es muy gráfico, pero tenemos que creer también lo otro. ¿Por qué? Porque al final, lo repetiré una y otra vez, los profesores y profesoras, los tutores, son los protagonistas en el aula, porque de ellos depende el futuro de nuestros chicos y chicas. Ayer lo hablábamos, hacemos a veces daño sin querer, y hablábamos de... Lo voy a decir porque surgió ayer. Antes era... Yo me acuerdo, yo era un chico muy movido, como me estáis viendo, soy un chico con TDAH, y es muy fácil... era muy fácil sacar la mano a los profesores. Era otra época, ¿de acuerdo? Pero ahora hacemos otro tipo de maltrato, y es un maltrato psicológico, el no ayudar, Y esa autoestima que están por los suelos de nuestros chicos y chicas, no nos damos cuenta. Entonces, es importante remarcar la figura del profesor, la profesora, los tutores, tutoras, porque de ellos depende el éxito, ¿no? Y yo sé que están así en las aulas, sobre todo cuando son más pequeños, pero bueno. ¿Y qué es lo más importante? Lo voy a repetir seguramente hasta la saciedad. Yo creo que lo difícil es comprender que hay una necesidad educativa. Si conseguimos llegar a la cima, que es, vale, lo comprendo, vale, hay un problema, vale, tiene dislexia, vale, la dislexia supone esto, me he informado, me han dicho, tengo que hacer este tipo de adaptaciones. Si comprendo eso ya, luego el adaptar ya lo vais a ver, O sea, yo voy a dar pinceladas y os voy a dar pistas un poquito de dónde tenéis que saber, ¿no? Esto está fallando. Pero si hemos llegado ahí a la cumbre... es porque ya comprendemos. El adaptar, empezaremos adaptando mal, fallaremos, tendremos que rehacerlo, pero ya estamos convencidos de que hay que hacer eso. Entonces eso es lo más difícil. Luego el otro va rodado, porque ya tenemos que lo voy a repetir también luego, es la voluntad. La voluntad. Es triste decir esto, porque con voluntad solo no se ayuda a estos chicos. Pero yo creo que un tanto por ciento muy alto, por no decir el 100%, así os lo digo, depende de la voluntad. Yo no puedo, ni ninguno de aquí podemos ir el lunes al colegio con una pistola y decir, oye, que tienes que adaptarles a estas cosas, que tienes que ayudarle. Porque luego nos vamos a ir del aula y no sabemos si realmente están convencidos. Entonces, lo difícil, por eso es lo que os digo, hay que darles argumentos desde la tranquilidad. Porque no se trata de enemistarnos, pero con argumentos sólidos, con argumentos buenos, con cariño. Hay que tratar de ayudarles para decir, venga, vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es un poco el resumen, ¿no? Y lo que he dicho antes. Va a haber gente que nos va a querer escuchar, va a haber gente que lo va a comprender a la primera, va a haber otra que nos va a costar mucho, y vamos a tener que rascar, como si con un rascahielos. Pero habrá mucha gente que te va a querer entender casi sin decir nada. Porque tiene un hermano, porque tiene un familiar, porque hay más disponibilidad, ¿no? O predisposición, perdón. Yo creo que tenemos que tener 4 cosas también, todo profesor, profesora, todos los que estamos aquí, no he patinado, he dicho 4, la cuarta viene después. Esas 3, ¿no? Que es esfuerzo, entrega y pasión por lo que hacemos. Yo creo que es una profesión súper bonita. El confiar, que nos han confiado el futuro de estos chicos y chicas a nosotros. Entonces, tenemos que dar el máximo, ¿no? Porque esas familias nos han escogido, han dicho, confío la educación, confío la educación de mis hijos y mis hijas en vosotros. Entonces, yo creo que tenemos que dar el 100% o el 200%. Pero lo más importante es lo que he dicho, la voluntad. Si no hay voluntad, imposible.
Yo me he cansado de hablar con profesores, profesoras, con asociaciones, incluso con psicólogos. Y muchas veces, igual he echado piedras también contra igual profesores y profesoras, pero me he encontrado con profesores de pedagogía terapéutica, con PTs, compañeras mías, que lo digo hasta aquí, que hacen cosas que no se entiende. Pero digo, pero si vosotros tenéis que ser el primer escudo después de las familias de estos chicos. Estáis tirando piedras contra su tejado. A veces... Entonces, yo creo que la voluntad, por eso he dicho que es el 100%, porque podemos argumentar, podemos decir cosas, nos pueden decir que sí, pero si luego no quieren, no hay nada que hacer. Entonces, por eso es lo que os he dicho, tenemos que convencerles, traerles a nuestro equipo y al equipo de nuestros chicos y chicas con dislexia para que les ayuden. Me gusta mucho esta frase, estuve de una formación hace 2 semanas para la Asociación Atelma de Madrid y me encanta el lema, porque ellos quieren entenderte, pero depende de ti, ¿no? Es el lema muy apropiado también para aquí, ¿no? Porque, bueno, para transmitir, ¿no?, a ese colectivo que es reacio a comprender. Repito, los que estáis aquí no os tengo que convencer, o sea, que nadie se sienta ofendido, pero sí que es cierto que a mí el día a día y todos los años que llevo, pues me ven hacer cosas complicadetas. Bueno, siempre hay que mirar al futuro, intentar entender que creo que cada vez vamos mejorando, cada vez vamos haciendo mejor las cosas, pero seguimos estando, cuanto menos, un poquito lejos, ¿no?, de una inclusión real. Pero si miramos hacia atrás, y no lo voy a leer, o sea, si partimos de cuando había una exclusión total de todo tipo de alumnados, pasamos al año, ya digo, no quiero que leáis, es sábado por la mañana, algunos se me duermen si no. Entonces, yo creo que el año importante es el año 85, ¿no? El año 85 pasamos de esos alumnos que están en colegios específicos y van de repente a colegios ordinarios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque pasamos de la exclusión a la segregación, a la integración, y de repente empezamos a hablar de inclusión a todos los niveles, de todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Pero esa inclusión es real, porque la inclusión tiene que ser real. Yo les digo siempre a los profesores, la inclusión no es que esté en el aula, la inclusión es hacerle partícipe de la dinámica. Porque hay muchos chicos y chicas con dislexia que están en el aula, les hemos puesto un texto y están perdidos. Entonces, a lo mejor hemos preparado una clase súper buena, pero no saben de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que eso es la diversidad, la inclusión, o la diversidad es ser invitado a la fiesta, y la inclusión es que te saquen a bailar. Me encanta, pongo esa siempre porque es un poco representativo de lo que pienso yo, ¿no? Que es que al final todos tenemos derecho a volar, pero todos somos diferentes en cómo volamos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que define a nuestros niños y niñas. Ya vais a ver que soy muy fan de Mafalda, creo que hay unas cuantas tiras. Yo esta la pongo porque di una charla en la universidad a futuros profesores de magisterio y me contestaron muy bien, o sea, ole por ellos. ¿Cuál es el objetivo de todo profesor? Yo no sé por qué, pero cuando estudiamos hay cosas que se nos quedan muy fáciles y otras se nos olvidan volado, sobre todo cosas de legislación y eso. Y yo me acuerdo, pues, era finales de los 90, estaba en el segundo año de carrera o tercero, acabando ya. Y me acuerdo que tenía un profesor que era muy bueno, ¿no? Pero no me acuerdo qué asignatura daba, os lo digo desde ya. Pero me acuerdo de una anécdota que contó, que no sé si es leyenda urbana o no, que seguramente muchos la conocéis, pero que es la típica cosa que no sé qué me daba, no sé cómo se llamaba, pero tengo grabada a fuego la anécdota. Y entonces nos decía, ¿no?, que un profesor de la universidad de Escuela de Magisterio en Estados Unidos, que después del verano llega a clase y está con los alumnos enfrente y les pregunta a ver qué habían hecho en verano, ¿no? Y pues empiezan a hablar, pues yo he hecho esto, tal. Y un alumno muy interesado le pregunta a ver qué había hecho el profesor. Y le dice, yo he estado todo el verano enseñando a hablar a mi perro. Claro, risas. Y dice, tengo el perro ahí, si quieres lo traigo. Entonces, sí, que traiga al perro. Entonces coge al perro, trae, pone la tarima y claro, el perro evidentemente no hablaba. Hubiese sido un milagro. Entonces, el mismo que había preguntado le vuelve a decir, oiga, nos ha engañado, nos ha mentido. Usted nos ha dicho que le había enseñado a hablar. He dicho, sí, yo os he dicho que le he enseñado a hablar, no que hubiese aprendido.
Entonces, yo creo que esa es la clave. Creo que cada vez, los profesores, y esto lo digo de corazón, preparan mejor las clases, se pegan unas curradas en casa para preparar unas mega clases súper chulas, en el que hacemos unas dinámicas de la pera, que encima nos han formado en inteligencias múltiples, en trabajo cooperativo, en TBL, no sé qué, o sea, en un montón de cosas, y lo queremos llevar todo y preparamos chuladas, y preparamos unas clases que dices, olé, o sea, yo imposible que lo haga eso. Pero a veces hay que ser reflexivo y decir, vale, esa pedazo mega clase que he hecho incluye a todos, es entendible por todos. Entonces, a veces no ocurre eso, ¿vale? Entonces, hay que darle una vuelta también a eso, ¿no? Al que no incluimos a esos 2, 3 alumnos de NEAES que tenemos en cada aula. Entonces, ya veis que desde el año 85 ahora ha llovido un poquito y ¿estamos preparados para esa realidad de las aulas? Es decir, la familia y los amigos nos preparan. Voy a poner el segundo de los vídeos y luego os explico el por qué digo esto, porque es una de las cosas que quizás a mí más me duelen, sobre todo cuando oigo a familias, oigo a alumnos, chicos con dislexia. La verdad es que se me cae un poco el alma a los pies, ¿eh? Repito, son vídeos que vais a decir, ¿qué tiene que ver con la dislexia? Le doy contexto después, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es este. ¿Ya lo habréis visto? One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the ¿A cuenta de qué viene esto? Porque cada vez... bueno, el vídeo es súper bonito, ¿eh? O sea, yo creo que sobre todo las campañas, sobre todo en relaciones con el mundo del síndrome de Down, así, la Fundación Síndrome de Down hace unas mega campañas aquí en España de la pera, súper chulas. Pero a lo que voy es que cada vez me encuentro, tristemente, con más situaciones como las que os voy a decir. Es niños que no aceptan adaptaciones, familias que no aceptan adaptaciones, a pesar de que hay un diagnóstico con dislexia. ¿Por qué? No, es que no quiero que se le trate diferente. Es que no quiero que los demás vean que hace una cosa diferente. Es que no quiero... Ostras. Y niños que dicen en plan, no, yo no quiero que me hagas esto diferente. Eso viene de casa. Que al final es que, porque se compara, ¿no? Igual, no es que a otro chico que le hacen adaptaciones tiene tal problema. Y mi hijo no tiene ese problema. Ya, pero tu hijo tiene dislexia. Y necesita otro tipo de adaptaciones. Y no es nada malo. Entonces esas cosas van calando, ¿eh? Entonces, me da mucho miedo escuchar esos comentarios. Sobre todo por parte de un alumno, ¿eh? Porque al final, eso ya os digo, eso no es una cosa que salga de él. El último de los vídeos, os lo prometo. Y luego os explico y os voy a enseñar unas noticias reales que busqué yo creo que antes de ayer, para que veáis que no he manipulado. Es otro vídeo muy bonito, yo creo que lo conoceréis. Yo creo que es este sí que es el vídeo que más he visto en Internet, sin duda ninguna, y es el vídeo que más he puesto. Es muy gracioso, lo vais a entender después con las noticias, es cómo tratamos un poco la discapacidad, y lo voy a unir con la dislexia, para que entendáis que no es solo las personas con discapacidad, sino las personas con algún trastorno, alguna dificultad específica de aprendizaje. A nivel de sociedad seguimos teniendo un poco... Estamos en el debe todavía, ¿no? ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que estoy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas? Esto es a nivel de sociedad. O sea, el vídeo es súper bonito, habla un poco de las personas con discapacidad, pero la realidad con la dislexia es esta, ¿eh? La última me hizo mucha gracia porque, bueno, tuve que mirar quién era, pero Sandra Barneda parece que es una presentadora, periodista. Fijaros cómo tratan a nivel de sociedad la dislexia. Hablan de que tiene dislexia, la enfermedad de Sandra Barneda, la enfermedad. Fijaros, o sea, el daño que podemos hacer. O sea, pero todo ese tipo de cosas, ¿no? Desigualdad a la hora de hacer adaptaciones, que necesitan acreditar un tipo de minusvalía para pedir ayudas. O sea, todas esas cosas es cómo tratamos a nivel de sociedad, que patinamos, seguimos patinando y mucho, mucho. Voy a avanzar un poco más. Esta he puesto porque he dicho familia, amigos, sociedad. Yo creo que todavía
quizás la comunidad educativa, las familias que están detrás de nuestros niños y niñas con dislexia, pues sí que están más comprometidos, pero a nivel de sociedad es que hay mucho desconocimiento, Y yo creo que, como vais a ver luego, a nivel de universidades cada vez hay mejor, me refiero como alumno, yo creo que cada vez hay más sensibilidad para ayudar a esos chicos y chicas con dislexia que llegan a la universidad, cada vez más, gracias a Dios, con mucho esfuerzo, con muchas adaptaciones, pero llegan a la universidad, como tiene que ser. Pero sí que he hecho en falta esa preparación para futuros docentes, ¿no? Miras las asignaturas que hay y yo creo que a veces falta todavía cosillas, ¿no? Para preparar para una realidad muy diversa en nuestras aulas. Entonces yo creo que habría que dar una vuelta. ¿Por qué digo, aquí os ponía, ¿no? ¿Por qué hay que hacer las adaptaciones? Porque yo creo que voy a correr un poquito más para llegar a lo más importante. Entonces, bueno, yo creo que hemos avanzado un montón, hemos tenido grandes avances, cada vez tenemos más, cada vez corremos más, pero sí que es cierto que a nivel educativo hemos ido muy despacito, lo habéis visto antes lo he pasado rápido, pero es a nivel de cómo hemos pasado de esa exclusión a la inclusión, pasando por varias etapas. Pero fijaros en esas dos fotos, hace 70 años, actual. Pues si esa la pones en blanco y negro y les quitas los ordenadores y las mascarillas, podría ser esa perfectamente. Son fotos sacadas de internet, O sea, pones aula hoy en día, te sale eso. Aula hace 80 años, y te sale esa. O sea, no hay manipulación. Pero otras cosas sí han cambiado, A nivel de familias, el estilo familiar con el que se acercan a los colegios ha cambiado. Esto vais a entender ahora el por qué os lo digo con la siguiente. Yo creo que también adaptamos las cosas que se les enseñan en los colegios, pero yo creo que a veces tendríamos que adaptar también las cosas que se enseñan, las propias, ¿no? ¿Qué enseñamos? Yo creo que seguimos muchas veces, esa de Mafalda, seguimos enseñando de la misma manera a leer y a escribir. Si ahora os pregunto a vosotros que me resolváis esa raíz cuadrada sin calculadora, ¿alguien sabe? Y nos han enseñado en el colegio, Nos han enseñado. Creo que da 27. Nos han enseñado. Pero ¿ha tenido una función luego? No digo que no haya que enseñar esto, no digo. Pero sí que habría que dar una vuelta a lo que enseñamos y que nos prepare para una realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y lo entenderéis ahora. Fijaros, yo creo que aquí sin calculadora podríais hacerme, la mayoría me podríais hacer esto, ¿no? ¿Y si os doy 2 minutos? Si os doy 2 minutos, a lo mejor ya ese tanto por ciento que me lo resuelve bien baja a un 50%. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos ponemos en la situación de que no dejamos, por ejemplo, usar a nuestros niños y niñas con dislexia la calculadora. Cuando hoy en día, con 12 años tienen un móvil. Y un móvil tiene calculadora. Y cuando vamos nosotros a la compra, ese cálculo lo hacemos con calculadora. Todos. O el 99%. Entonces, y luego, sin embargo, no les dejamos usar la calculadora en un examen. No digo que no haya que enseñar a calcular, no digo que no haya que enseñar las tablas de multiplicar, pero a lo mejor un examen es una situación muy tensa, con un tiempo muy limitado, en el que ¿por qué no te puedo dejar usar la calculadora? Tienes todos los días de la semana para enseñarle a calcular, para enseñarle, para que te demuestre que sabe calcular, que sabe multiplicar, que sabe sumar, que sabe restar, dividir. Pero luego en un examen que hay una tensión extra, ¿por qué no dejamos usar la calculadora? Y más aún a nuestros niños y niñas con dislexia que lo necesitan. O ponerles las tablas al lado. O sea, nosotros aquí ahora las tablas las hemos estudiado todos y las sabemos y de memoria. Pero si de repente te dicen en plan 9 por 6, 9 por 7, justo el 9 es que me cuesta un poco. Entonces, pues no sé por qué el ser tan reacios, ¿no? Porque ocurre esto, en plan, no, es que tiene que saber multiplicar. Ya, pero es que está en un examen, son 45 minutos y a lo mejor necesita la calculadora porque además tiene unas necesidades educativas. Y no sé, me duele mucho que no se haga eso de una forma natural. Repito, cuando con 12 años tienen un móvil. Y porque la vida va de esto. Va de adaptaciones. Para los que seáis más jóvenes, eso de VHS y beta es las cintas que teníamos antes. Teníamos unas cintas de vídeo que eran beta, pasamos a VHS y el mundo se ha ido adaptando. Pero fijaros, quién más y quién menos que ha llevado parche,
La mayoría hemos usado ruedines para aprender a andar en bici y son adaptaciones de la vida, para jugar a los bolos, correctores para escribir. La adaptación que a mí me hicieron la operación es una adaptación para poder ver. Entonces, la vida va de eso, la vida de adaptaciones. Entonces, en la vida lo hacemos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no en los colegios? Tenemos mucho miedo a hacer en primaria exámenes tipo test. ¿Por qué? Si luego nos presentamos a un examen de nacionalidad, de la escuela de idiomas o de conducir, y son exámenes tipo test, y a nuestros niños y niñas con dislexia el centrarles la respuesta les facilita enormemente, enormemente. Y son exámenes que se van a encontrar en la vida. ¿Cuántos de aquí hemos ido a la universidad y los exámenes son tipo test? La mayoría. Pero luego tenemos miedo, ¿no? Sobre todo en los cursos, sobre todo en primaria, diría yo, ¿no? Como, no, es que tipo test como que no está demostrando lo que sabe. ¿Cómo que no? Es otra manera. Y es una manera objetiva, ¿no? De luego de evaluar, porque así lo demuestra, ¿no? Entonces, yo creo que es una adaptación en sí misma, lo vais a ver luego. Y creo que a nivel de sociedad, cada vez tenemos mejores adaptaciones, se ven, sobre todo a nivel visual, pero metemos la pata también. Metemos la pata. Con buena voluntad, entiendo yo. Son reales, ¿eh? Esta, me pasaron hace no mucho, esta es terrible. Pero pensar, esta la he puesto a posta, porque a mí me pasó hace un mes que un chico intentó montar al metro en Bilbao hacia atrás, y como la separación en el andén era muy grande, él cayó hacia dentro del metro y la silla fuera del metro. Entonces, joder, o sea, que a veces no estamos bien, ¿eh? Entonces, eso es lo que he dicho. Pero bueno, hemos comprendido. Estamos ahí en la montaña arriba y ahora es bajar. Bueno, pues nos hemos equivocado, hemos visto que hemos fallado en nuestra adaptación, lo hacemos mejor. ¿Sí? Entonces, no todo es negativo. De vez en cuando te encuentras noticias como estas, ¿no? El colegio ese de Córdoba que están enseñando como asignatura obligatoria lengua de signos, o que la DGT lanza una guía para facilitar la obtención del examen de conducir a chicos con dislexia y TDAH, y incluye un tipo de evaluador que va a estar pendiente de que sabe, como en la EBAU, como en la selectividad. Me parece grande, ¿no? Y luego noticias que te hacen ver un poco de luz, ¿no? Eso de estudio de Cambridge que dice que probablemente las personas con dislexia haya favorecido a la evolución, ¿no? Son personas que les ha costado leer, pero son personas que eran mejores exploradores, veían signos donde otros no veían, ¿no? Entonces, son noticias que nos ayudan a darle visibilidad a la dislexia. Vale, entonces, yo creo que hay que ayudar a los profesores, porque es lo que he dicho antes. Creo que están hiperpreparados, cada vez están más formados en muchos tipos de cosas, a nivel tecnológico una pasada, pero tenemos que formarles en esto también, en atención e inclusión. ¿Por qué? Porque lo que tienen en las aulas es eso. Eso es lo que tienen en las aulas, ¿eh? Es lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que en época de pandemia se han formado a nivel tecnológico, pues ha sido terrible, porque han aprendido a hacer de todo, pero la inclusión junto con la tecnología todavía está un poquito ahí, colgando, ¿no? Y hay que ayudarles, ¿por qué? Porque mañana cualquiera de nosotros que no sabemos de dislexia vamos a un aula y nos dicen que nuestro alumno tal tiene dislexia y nos lanzamos a Internet a buscar guías con dislexia y son las 8 primeras que he sacado. Entonces, hay que ayudarles y decirles, bueno, lo que necesitas saber es esto. Porque además, no es solo de la dislexia, porque si miran cualquier otra patología se van a encontrar otras 400.000 guías. Entonces, hay que ayudarles a los profesores mucho. Yo cuando empecé era súper optimista, empecé de orientador. Y cuando veía que tenía un chico con dislexia, le pasaba una guía, la que yo creía que era la mejor, al profesora de turno. Pero ¿qué ocurría? Que al final las guías, cuanto menos son 40 hojas. La resumía 20, la resumía 10, la resumía 5, y seguías viendo que no seguían haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces decía, en plan, eso es una de dos, o que pasan o que no se han leído lo que les he dicho. Entonces, lo reduje al máximo, Entonces, yo esto paso todos los años. Lo he hecho por mí, yo digo, mira, son 5 cosas que podemos hacer con nuestro alumno con dislexia. Y son 10 cosas que se pueden hacer. Que no se trata de hacer las 10, pero se trata de hacer algo, Se puede, su lugar de trabajo, se puede asegurarse que ha entendido el uso de herramientas tecnológicas, lectores de textos, todo ese tipo, ¿no? Entonces, se pueden hacer un montón de cosas. Yo esto lo pongo junto con la siguiente, al lado de la fotocopiadora en mi colegio, junto con esta que hice,
¿Cómo adaptar un examen? Porque al final, tristemente, seguimos teniendo... No digo que no haya que hacer exámenes, entenderme, pero sí que es cierto que seguimos evaluando con esta herramienta, ¿no? Con un examen o con varios. Entonces, yo creo que es importante que hay más de 10 que se pueden hacer. Esta la hice hace muchos años, pero hace poco incluí eso que pone al final, ¿no? Que lo voy a recordar luego. ¿Qué nota hay que poner? ¿Qué nota hay que poner? Porque esta duda es muy recurrente. Le he adaptado al examen, comprendo. Le he adaptado al examen, vale. Ahora el examen me ha sacado un 10. ¿Qué nota le pongo? ¿Un 10? ¡Un 10! La nota es un 10. Es decir, y lo que tienen que entender, que lo vais a ver luego, es que el examen no es más fácil. El examen es adaptado. Adaptado. No es más fácil. Entonces, luego, volveré a esto luego, porque quiero correr un poquito más. Entonces, hay que traer a los profesores hacia nosotros porque ellos son la parte importante y son los que van a conseguir que se incluya. ¿De acuerdo? Me encanta esa película, entonces le he puesto eso, ¿no? El artífice de que nuestros niños y niñas con dislexia mejoren, que estén incluidos, que se les hagan las cosas bien, son ellos. ¿De acuerdo? Ahí forma parte de la voluntad, lo que he dicho. Bueno, ¿y quién puede necesitar una adaptación? Ya voy a poner también ejemplos. ¿Quién creéis que puede necesitar una adaptación? No solo nuestros niños con dislexia, ¿no? Todo el mundo. Pongo 2 ejemplos. Un chico que hace poco en mi colegio se rompe el brazo derecho, al final del curso del año pasado, a una semana de empezar los exámenes. ¿Cómo hacer los exámenes? Hay que hacer una adaptación, ¿no? Es una necesidad educativa eventual, no es permanente como la tienen nuestros chicos y chicas con dislexia, pero hay que adaptar. Y ahí vamos a permitir que haga el examen oral, que utilice un lector de textos o que utilice una grabadora, ¿no? Entonces, ahí sí, y a mi chico con dislexia que tiene no tiene el roto el brazo, pero tiene unas dificultades específicas, ¿no? ¿Por qué ahí no? Entonces, repito, otra vez, porque se ve el brazo roto. Me ocurrió también hace 2 años, un chico en el colegio, un chico brillante, que iba a la universidad, pero bueno, iba a una universidad privada y no necesitaba hacer la de BAU, pero no necesitaba ni siquiera aprobar. Pero bueno, él quería sacar buena nota y tal, pero a 2 días de empezar los exámenes de la tercera evaluación en nuestro colegio, que era un trámite, porque al final las notas ya casi están puestas, pues se le murió el padre, tristemente, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí entendemos, y cualquier persona, somos humanos, entendemos, ostras, no me va a hacer el examen bien, si lo tendré que hacer otro día, le pongo la nota anterior. Entonces, ahí empiezan las adaptaciones. O me lo puede hacer oral, lo puede hacer conmigo, o le doy más tiempo. ¿Vale? Entonces, perdonad que ponga este ejemplo, que es, digamos, al extremo, pero ahí sí que lo entendemos, pero en el otro lado no. Es para que lo entendáis. Y yo creo que esto es un poco lo que define, ¿no? Que es que no podemos evaluar a todos igual. Si evaluamos a todos como subiendo a un árbol, pues salvo el mono, los demás van a suspender. Eso es, hasta el profesor. Entonces, fijaros, el examen no es más fácil ser adaptado. Si miramos desde este lado, hacerlo conmigo, si mirar desde este lado, hay 4. Pero mirar desde este lado, hay 3, ¿vale? Entonces, tienen que entender los profesores que el examen que estamos haciendo, que las pruebas que estamos haciendo, que los deberes que estamos haciendo, no es más fácil, es adaptado. ¿Qué ocurre? Que lo vemos con nuestro prisma. Es decir, si a todos los que estamos aquí no tenemos dislexia, no tenemos ninguna necesidad educativa, nos dan un examen que hemos adaptado, para nosotros, a lo mejor sí es más fácil, porque lo miramos desde nuestra visión de no tengo ninguna necesidad educativa. Pero a esos chicos y chicas que tienen dislexia, le adaptamos el examen y el examen sigue siendo jodido. Sigue siendo jodido. Lo que pasa es que lo miramos desde nuestro prisma. Y los profesores lo miran desde su prisma y piensan, es que es más fácil. Que no es más fácil. Es decir, un profesor decide en un examen de matemáticas si pone 10 o 5 problemas. O lo decide la editorial, que muchas veces el examen viene con la editorial, con el libro que trabajo, y al final de la lección hay un examen. Y la editorial, alguien ha decidido que la manera de valorar es poner 10 problemas. Pero eso es algo súper subjetivo, porque puede venir alguien y decir, en plan, a mí 10, a mí 5. U otro decir, en plan, a mí con 2, si me hace los 2, vale. Entonces, ¿qué ocurre? Si me hace los 10 bien, es un 10. Si me hace 5 bien, ¿es un 5? No, yo le he reducido. ¿Le he puesto diferente? No, simplemente de esos 10 he elegido 5. O 2. Y si hace 2 bien, el 10. ¿De acuerdo? Y si hace 1 de 2, pues un 5, evidentemente. Pero
entender, ¿no? Que al final hay alguien que ha pensado que aquí son 10 ejercicios, o luego son 20, pero alguien ha decidido eso. Pero como lo decide uno, lo puedo decidir yo, ¿no? Entonces, en mi adaptación, en mi aula, en la clase de matemáticas, de lengua, de inglés, pues decido lo que adapto o no. Y porque al final la educación va de esto, ¿no? De lo del medio, de la equidad. No creo que estemos en la derecha, pero tampoco estamos en el centro. Y yo creo que es... ¿Por qué pongo esta pantalla? Voy más rápido. Porque yo creo que en la ley de educación, en la primera página, se habla de la equidad como principio de educación y la inclusión educativa. No tienes que ir al artículo 71, ¿eh? Y vamos con las adaptaciones, ¿no? Entonces, ¿hay que hacer las adaptaciones? Sí. Básicamente porque viene en la ley de educación. Viene en la educación, como vais a ver ahora, como lo he puesto antes. Sí. Es un derecho del alumno y es una obligación del profesor, profesora. Derecho y obligación. Derecho y obligación. Que nadie diga lo contrario. ¿De acuerdo? Porque estarían mintiendo. ¿De acuerdo? Porque aquí viene esto, pero en el artículo 4 dice, se adoptarán las medidas organizativas y curriculares. Alguien muy purista te puede decir, no pone adaptación curricular o no pone adaptación. Correcto. Pero medidas curriculares ya me dirás qué es. ¿Sí? Entonces, que nadie nos diga lo contrario. Nadie. A ningún profesor, profesora, a ninguna familia, a ningún niño. Es un derecho y una obligación. ¿De acuerdo? Entonces, me encanta que en Euskadi sacaron en el 2020 algo todavía para aclarar un poco más. Y dijeron, la escuela inclusiva tiene que ofrecer a todos sus alumnos y alumnas las oportunidades educativas y los apoyos curriculares, personales y materiales. Lo aclararon un poquito más por si no estaba claro. Y con esto al fin del mundo hay que ir. A mi niño o niña con dislexia hay que hacerle adaptaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que con las adaptaciones, con los ACIS, con las adaptaciones curriculares individualizadas, no hay como esa sospecha de por qué tengo que hacerlo. Hay que hacerlo, es un rollo legal. Se tocan objetivos, contenidos y criterios de evaluación de otros cursos. Hay esos 2 años de distancia curricular. Bueno, no hay controversia. Se aceptan. Pero con las otras es como que no nos las queremos. Bueno, ¿cuándo se dejan de hacer? ¿Acaba el colegio o la etapa obligatoria con 16 años en cuarto de la ESO y ya dejo de hacer? No, porque esto se hace en la universidad. Esto es de aquí, vuestro. Esto es del 2022. Es chicos que van al EBAU y que se tienen que hacer adaptaciones. Luego no sé si ahora nos hará, pero la ley lo dice claro. Miras en Internet y la ley lo dice claro. Entonces, si la ley lo dice, nadie te puede decir nunca que no. Nadie te puede ir y decir que tu hijo que va a la EBAU, tu hija que va a la EBAU, que no tiene derecho a estas adaptaciones. Porque viene en la ley. Nadie. Y esto es algo muy importante. Si se va a hacer en la EBAU es porque se ha hecho en el colegio antes. ¿Por qué? Esto es un ejemplo muy gráfico, pero si yo tengo un niña con el colegio que usa gafas y necesita las gafas, pero yo no le dejo usar las gafas, y de repente va a la selectividad y dicen en plan, este chico necesita gafas, y le ponen las gafas, se va a marear. Punto. Entonces, las adaptaciones que se hacen en el colegio tienen que tener una continuidad que, gracias a Dios, se están llevando a cabo en las universidades. Me encanta, creo que me salta una, ¿o no? No. Me encanta, no es para barrer para la tierra, pero me encanta esta de la Universidad de Deusto en Bilbao, es porque me encanta esto que pone al principio, que es nunca supondrán, este tipo de adaptaciones que luego explican, nunca supondrán una menor consideración al aprendizaje. Es decir, una adaptación no supone que le vaya a tener una nota menor. Me encanta que lo pongan, me encanta que a nivel de universidad lo pongan. Pero fijaros, las universidades, ya en todas las universidades está esto. Vosotros aquí tenéis... Indagué el otro día, O sea, me puse a trastear y cualquiera que quiera verlo va a servicios universitarios en la Escuela de Magisterio de Zamora. En Asuntos Sociales hay en Universidad Inclusiva hay una guía de diversidad. Entonces nadie nos puede decir que no se hace en otros a nivel de universidad. Nadie, porque está. Lo que pasa es que a veces lo desconocemos. Y bueno, ahí está más especificado qué tipo de adaptaciones se hacen, ¿no? Bueno. ¿Qué medidas hacemos contra qué medidas se hacen? O sea, ¿qué medidas deberíamos hacer contra qué medidas hacemos, ¿no? Yo creo que las adaptaciones generales, y esto es un poco con la que nos tendríamos que quedar, es el dar más tiempo, ¿no? Se puede hacer, destacar lo importante, asegurarse de que ha entendido lo que tiene que hacer. Es muy importante esto, muy importante. Voy a poner luego el ejemplo, pero es que a veces no sabemos si han entendido. Bueno, me adelanto con el ejemplo. Yo me acuerdo un chico que
estaba en primaria, era una prueba que hice conjunto con él, y me dijo, y salía la palabra, no me acuerdo del enunciado, pero salía la palabra cuadra. Chico con dislexia, y le dije, ¿has entendido? Sí. Y te van a decir que sí, pero no es la pregunta clave. La pregunta clave es, ¿qué has entendido? Porque le pregunté qué has entendido. ¿Sabéis lo que me contestó a la palabra cuadra? Para él la cuadra era un cuadrado. Entonces, esa dificultad en la lectoescritura hay que asegurar que ha entendido, no si ha entendido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay muchas cosas como lo de el uso del ordenador, de lectores de textos, el permitir descansos, los exámenes orales, ¿por qué no? Yo me tocó un profesor en la universidad que hacía muchos exámenes orales, daba la oportunidad, escrito oral. Los apoyos visuales, ¿no? Sobre todo mapas mentales, esquemas, ayudan mucho. La aclaración de preguntas, lo comenté antes, ¿no? Uso de la calculadora. Pongo ahí al final lo de preparar dictados o lecturas en voz alta. A veces sí que es cierto que nuestros chicos y chicas el que se enfrenten a la lectura es una tortura, pero hay otros que sí que se quieren enfrentar, ¿no? Pero les podemos dar preparado, es decir, sabemos cuándo le podemos dar el paso, te toca leer, que se prepare, o el inicio de un capítulo, que los preparen en casa, si ellos se sienten cómodos, repito, por aquí sí que hay que tener mucho cuidado con eso, pero hay que se sientan cómodos. Generalmente, eso es lo que digo que tendríamos que hacer, pero generalmente optamos por la vía rápida, por la vía de la repetición. Es la primera vía. Es decir, no adapto, me quejo, tiene unas dificultades, repite, la repetición a veces no mejora, o en un tanto por ciento no mejora nada, y de repente nos quedamos con, es que sigue igual. Ya, ¿tú has cambiado algo? ¿Después de repetir has cambiado algo? Es decir, ¿antes de la repetición le ayudabas de algún modo? ¿Después de la repetición le ayudabas de algún modo? Entonces, que no son manzanas que van a madurar, ¿no? O sea, hay que hacer cosas con ellos. El hecho de que repita, y los datos están ahí, ¿eh? A ver, no me malinterpretéis, no digo que en ningún caso haya que repetir. Lo único que digo, porque sí que es cierto que hay muchos argumentos en contra, ¿no? El principal es que somos el líder en la OCDE en repeticiones. Luego en los datos devastadores, ¿no? No sé, es que 9 de cada 10 niños y niñas que abandonan el abandono escolar es porque han repetido. Entonces, es duro esto, ¿eh? Es duro. Pero bueno, lo importante es, repito, cada casuística es diferente, ¿no? Pero si llegamos a la repetición, que sea la última bala, es decir, vamos a agotar todas las demás, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por ayudarle. Vamos a ayudarle a hacer adaptaciones, estar con él, cogerle en momentos para reforzar cosas, pero que gastemos todas nuestras balas antes de tomar esa decisión. Y habrá momentos en los que, consensuado con familia, con alguna asociación, pues sí que haya que tomarlas, pero que no las tomemos con facilidad. Porque a veces lo que ocurre es eso, que es que pensamos que la repetición es que eso, ya va a madurar y el año que viene ya se pondrá al nivel de los compañeros. No, porque esas necesidades educativas siguen estando. O sea, no desaparecen porque haya repetido. ¿De acuerdo? Bueno, me encanta Mafalda, como veréis. Esto es un examen, el de la cuadra lo he puesto para acordarme, es el ejemplo que os he puesto antes. Pero este es un examen real, de hace poco que me enseñaron. Fijaros, una casa se divide en 3 cuartos. La primera es igual a los 1/3 de la superficie de la casa y la segunda es igual a 1/4 de lo que queda. Pregunta, ¿qué fracción de la casa representa el tercer cuarto? ¿El tercer cuarto de qué? ¿Qué es, el cuarto del cuarto de la habitación o un cuarto del quesito aquel? Joder, y son exámenes sacados de libros, Y dices, madre mía, pero que no facilitamos, a veces es como, ¿quién los hace? ¿No? Estos se han sacado de internet. Ayer estoy buscando algunos otros pero bueno, tenía estos hechos y con estos me quedo. Los de lengua me gustan mucho más. Pero los de matemáticas, a la izquierda está en miniatura el que está ahí, ¿no? Pensar, esto es tercero de primaria, está sacado de internet, para que veáis que no he jugado con los míos ni nada. Fijaros, ¿cómo se puede hacer una anotación? Se le puede escribir un abaco, se le puede poner una vaca al lado en ese primer ejercicio, ¿no? Que es completa la descomposición, darle algo visual, un apoyo visual. Eso de escribe el número cuyas cifras, ¿no? Acercarnos, decir, ¿qué es eso de cifras, no? Que entienda, ¿qué es eso de cifras? Los 4 ejercicios en una hoja, lo que he dicho antes. En el ejercicio 2, ¿puedo reducir? En vez de poner 4, pues pongo 2. O sea, no le estoy poniendo algo más fácil, simplemente yo decido, en vez de 4, 2. Porque alguien podría decir ponerle 6 en vez de 4.
Pues bueno, pues vamos a darle facilidades, ¿no? Facilidades. La facilidad es la adaptación, ¿eh? Pero no le estoy poniendo una facilidad de otro curso. Son iguales, pero bueno, yo decido en vez de 4 2, ¿no? Repito las cifras. Me encantan los de lengua porque yo creo que los hacen aposta para ayudarme a mí, ¿no? Fijaros, este ejercicio es tercero de primaria, me encanta. Primer ejercicio. Dice, completa con letras diferentes para formar palabras. Yo voy a pensar en chicos ahora concretos míos disléxicos. Y, bueno, yo creo que habría que decirles, pon una letra encima de cada rayita. Alguno de los míos pondría la misma letra en todos los huecos. Lo digo desde ya. Me encanta el segundo, y es muy divertido el segundo, porque dice, hay 2 órdenes. Dice, ordena las sílabas para formar palabras, ordena las sílabas para formar palabras y después escríbelas en orden alfabético. Mi pregunta es, ¿qué tengo que ordenar en orden alfabético? ¿Las sílabas o las palabras? Si ordeno las sílabas, ¿estoy haciendo algo que no dice el ejercicio? Podría ser, ¿no? Porque dice, ordena las sílabas para formar palabras y después escríbelas en orden alfabético. Si ordeno las sílabas, y os aseguro, yo tengo 2 en la cabeza con dislexia, que me ordenan las sílabas. Me ordenan todas las sílabas de las 4 palabras, en orden alfabético. Y te dirán, lo he hecho bien. Y tendrás que decir, sí, lo has hecho bien. Lo has hecho bien. Entonces, eso de 2 órdenes a nuestros niños y niñas con dislexia no facilita. No facilita. Entonces, que salte ese chip de... Cuando hagamos un ejercicio es, ¿quieres que haga las 2 cosas? Vale. Primer ejercicio, ordena las sílabas para formar palabras. Punto. En el siguiente, ordena estas palabras en orden alfabético, que sean diferentes, puede ser. ¿De acuerdo? No le digas, ordena las palabras anteriores, porque igual no las ha escrito bien. Ponle 4 palabras distintas, o 3, o 2, o bueno, 2 no, 3, igual que en el orden alfabético. Ordena. Y además, en el orden alfabético, si le facilitamos poniendo la primera letra en negrita, la primera letra y en mayúscula, ya vas a ver en qué se tiene que fijar, ¿no? ¿Sí? Ese tercer ejercicio, monosílabas, bisílabas, se puede poner un número, monosílabas 1, bisílabas 2, trisílabas 3, polisílabas más de 4. El 4, soy muy fan también del 4, pues sobre todo porque soy muy fan de algunos de los niños y niñas que tengo yo. Dice, con estas letras forma palabras que correspondan a las definiciones y escríbelas en tu cuaderno. Y pone A, P, R, O, T, S. Yo pondría un ejemplo. ¿Por qué? Porque si el primero, vale, tienes que utilizar todas. Pero si yo os digo el segundo, anfibio parecido a la rana, y te pones sapo, alguno de los nuestros va a poner sapo y las letras que le faltan las va a poner letras. Y va a poner sapo otro. Lo va a poner, porque va a decir, estas letras que me faltan en algún lado las tengo que colocar. Entonces, vamos a ayudarles, ¿de acuerdo? Entonces, igual, en cada palabra, en cada definición, las podemos darles, ¿no? Pues en la de la primera que es pastor, pues ponerles todas, pero en la segunda que es sapo, pues puedo poner las 4 letras de sapo cambiadas, ¿no? Al final ahí estamos trabajando también el conocimiento fonológico, ¿no? En nuestros niños con dislexia, que está súper bien, pero centrándoles un poquito, porque al final les dejamos ahí de la mano solos, vamos. Bueno, voy a correr un poquito más. Otro de lengua que me gusta, por ejemplo, este es de sexto, creo. En el primero hay 2 grupos de palabras y te explica qué significado aportan estos prefijos. Y separa los grupos. Entonces, está ahí. Los de un grupo tienes que relacionarlos con el otro. Joder, no es más fácil. O sea, lo que está pidiendo es una explicación. No está pidiendo que los unas. Pues si es una explicación, ponles juntos. Ligero, ultraligero, famoso, archifamoso, sensible, hipersensible. Ponles para que los vayas relacionando juntos. Porque tiene que hacer 2 cosas. Tiene que decir, ligero con cálida. Vale, sí, ultraligero, sí, lo va sonando. Pero claro, ya tiene que hacer un primer esfuerzo. Estos chicos y chicas con dislexia primero tienen que leer, hacer el esfuerzo de relacionar la segunda palabra, que no son conocidas, porque al final es archifamoso. Pues igual es la primera vez que se enfrentan a esa palabra. Y hay que leerla. Entonces, pónselas juntas, facilítale, ¿de acuerdo? En el segundo, de prefijos intensivos, asegurarnos preguntarle qué es eso de sufijos intensivos. ¿Me lo explicas, por favor? O ese 5, ¿no? Escribe palabras con prefijos o sufijos intensivos. Y pregunto yo, ¿cuántas? Porque hay 2 rayas, y esto es de primaria, y hay niños que tienen una letra así grande, nuestros niños y niñas con dislexia, además tienen esa dificultad, muchos son disgráficos, y les va a costar. Entonces, probablemente escriban una arriba, una abajo. Ya ha escrito 2. Y si las 2 ha escrito bien, ¿está bien el ejercicio? Sí. ¿Qué ocurre? Que muchas veces comparamos. Comparamos con
los buenos de la clase. Y los buenos de la clase pues me habrán escrito 3 o 4 arriba, 3 o 4 abajo, y me han escrito 8. Y muchas veces, no con maldad, pero decimos, ostras, claro, sí, no había puesto cuántas, pero la mayoría me ha hecho más de 5, más de 8, y este me ha puesto solo 2. Entonces, a veces no les contamos el ejercicio como un punto. Ponemos 0,5. No, estamos siendo injustos. Si quieres que te ponga 4, pon 4. Pero acláralo, porque ahí no queda nada claro. Y si escribe palabras, 2 ya es plural. Y 2, si escribe 2 bien, tienes que darle el ejercicio como válido. ¿Por qué digo esto también por las adaptaciones? Porque si entráis en la universidad, y lo he dicho antes, estos son exámenes que pones Derecho Constitucional Deusto, y te sale. Esto es el primer examen que me salió. Fijaros, no está adaptado, es el examen como lo hacen en la universidad. No sé qué universidad es, también perdonar, pero es, fijaros, primer ejercicio, está en el tema 2, en el epígrafe 4.3. Toma ya. Perfecto, pero es que, más centrado no puede ser. Entonces eso les va a ayudar tremendamente, al nivel de universidad. Entonces, al final es una adaptación generalizada. Fijaros, tipo test, Derecho Constitucional. O sea, que no es un invento que se puedan hacer así. Y, ya acabo ya. Entonces, ¿por qué es importante el tema de las adaptaciones? Bueno, podría hacer muchas más, pero yo creo que seguramente vosotros hacéis mejor que yo. Es tener un poco el chip esas pinceladas que os he dado y ayudarles, ¿no? Y entender que muchas veces el mensaje no se entiende. ¿De acuerdo? Tener un poco, estar alertas. ¿Y por qué es importante? Fijaros, esto es un chico, está en euskera, pero da igual, lo importante es la nota, se ve, ¿no? Lo importante es que esto es un chico que estaba en cuarto la ESO. Y el examen no adaptado es un 3,96, el examen adaptado 8,78. La diferencia entre el examen de la izquierda y la derecha es titular o no titular en la ESO. Así de claro. Esto lo he llevado otra vez al extremo, pero esto es real, esto es con un alumno mío. Me vino muy preocupado el profesor, no había hecho adaptaciones, se dio cuenta, un chico con dislexia, pero con una muy buena capacidad, que hasta entonces iba paliando, sí que tenía adaptaciones en otro, pero justo en la asignatura de euskera pues no había necesitado tanto, ¿no? Le gustaba, los aitas son euskaldunes, le hablan en euskera, pero un día pues enfrentó un examen que quizás lo puso un poco más difícil o él no lo entendió. Entonces me vino asustado, me dice, joder, es un alumno de notables, y ha suspendido, claro, en mayo. Y me vino y dice, a ver, hicimos las adaptaciones de un día para otro. Venga, quita aquí, estos son 2 órdenes, esto no sé qué, esta comprensión lectora, si quieres que lo haga, había algunas que eran verdadero y falso. Y di si es verdadero y falso y razona. Anchas Castilla, razona. Entonces, di si es verdadero y falso, y luego es... 3 alternativas de respuesta, cosas de esas, tipo test, o subrayando, en plan, buscan el texto aquí, no sé, se pueden hacer mucho tipo de adaptaciones, ¿no? Eso, nos quedemos con eso y con lo que he dicho antes, ¿no? La nota es la nota que saque, da igual que tenga las adaptaciones que sea, mientras no toque cosas del currículum de otros, y le ponga de otros cursos, la nota tiene que ser la misma. La nota que saque con ese examen adaptado, con esa prueba adaptado. Y adaptemos todo, no solo exámenes o las pruebas. Y acabo, prometo, me queda esta y otra. Entonces, después de todo esto, que me quedo seco, ¿por qué seguimos sin adaptar? Yo creo que es un poco por el principio, ¿no? Creo que seguimos teniendo miedo, creo que tenemos muchas dudas, y el venir hoy aquí y que viniera mucha más gente y que esto estuviera lleno, pues ayudaría mucho más, ¿no? A dar visibilidad a este colectivo y a este tipo de medidas que nos ha quedado en la cabeza. Es un derecho, y una obligación del profesorado. Pero ¿qué pasa? Que no nos ponemos en los zapatos de estos chicos, y es como esa diapositiva que he puesto de la visión normal, la visión de miope. A veces miramos desde nuestra visión y nos damos cuenta que tienen unos problemas muy grandes y que no les ayudamos. Y con esto me parece que he acabado. Muchas gracias.